Buenos días, tardes y noches, ¿cómo se encuentra usted? El día de hoy vamos a hacer una comparación entre dos tipos de ladrillo, los cuales son el de arcilla y el concreto, de las empresas Pirámide y Unicom respectivamente. Este tema es muy importante en el rubro de la construcción y pues bueno, es ladrillos y pasaremos a la presentación de equipo. Carol Puelles, María Fernanda Roa, Víctor Samanés. Y quienes habla, Xiomara Ruiz. 9 de cada 10 casas autoconstruidas están hechas con ladrillo pandereta, lo que es muy peligroso aquí en el Perú porque es un país con mucha actividad sísmica y un sismo de 8 o mayor a 8 grados en escala de Richter provocaría muchos desastres. Continuando con la clasificación, podemos dividir la clasificación del ladrillo en tres tipos: por su composición, por su forma y solidez y por su fabricación. Por su composición tenemos tres tipos de materiales que usamos, el cuales son la arcilla, el concreto y el sílico calcáreo. En la arcilla tenemos dos tipos, el cual son king kong, que puede ser de 18 o 30 huecos, y el pandereta, que es el más usado en el Perú en las viviendas y que no es muy recomendable su uso, ya que tiende a ser más débil que otros tipos de ladrillo. Y bien, también tenemos el concreto, que es muy usado en muros portantes debido a su alta resistencia. Tenemos el sílico calcáreo, que está hecho a base de sílice, que es un material muy resistente a los sulfatos. Y eso es bueno, ya que nos ayudaría a prevenir o ayudar a nuestras construcciones a desviar la humedad, ya que en este caso Lima es la zona más húmeda en el Perú. Por su forma y solidez podemos distinguirlos ya sean macizos, huecos o perforados. En el macizo, el área de vacíos tiende a ser menor al 30% del área total. En cambio, un ladrillo se considera hueco cuando el área de vacíos tiende a ser mayor del 30% del área total. Por otro lado, un ladrillo perforado, su área de vacíos tiende a ser mayor del 70% y no se recomienda usar los ladrillos perforados en los que son construcciones de muros portantes debido a su debilidad. Por último, pero no menos importante, los ladrillos también se pueden distinguir por su fabricación, ya sean artesanales o industriales. Y bueno, en el rubro de la construcción se utilizan más los industriales. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo es que se fabrican los ladrillos industriales. Bien, actualmente en cualquier fábrica de ladrillos se lleva a cabo una serie de procesos estándar que van desde la elección del material arcilloso en procesos de empacado final. Este proceso sufre una evolución notable en los últimos años. Espera. 3. Bien, actualmente en cualquier fábrica de ladrillos se lleva a cabo una serie de procesos estándar que van desde la elección del material arcilloso hasta el proceso de empacado. Este proceso, a través de los años, ha sufrido una evolución notable. Gracias a esta evolución, el proceso de convertir la arcilla, conformada por sílice, agua, aluminio, óxido de hierro y magnesio en un ladrillo, se ha hecho más práctico el uso hoy en día. El proceso de elaboración del ladrillo se compone de las siguientes fases. La primera es la extracción de la materia prima. Se extrae y se transporta a la arcilla la materia prima necesaria para la fabricación de ladrillos desde la zona de extracción hasta los lugares de producción. Bien, hay un proceso que se llama la maduración. Antes de incorporar la arcilla al ciclo productivo, esta se somete a una serie de tratamientos, de trituración, donde pasa también un proceso de homogeneización y un reposo expuesto a los elementos con la finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad en sus características físicas y químicas deseadas. En este caso ya eso lo define cada empresa. Bien, luego de ello se realiza un tratamiento mecánico previo, que cual consiste en una serie de operaciones cuya finalidad es la de purificar y refinar la materia prima. Los instrumentos utilizados en dicha fase son los siguientes: un eliminador de piedras, que sirve para reducir las dimensiones de los terrones; un desintegrador, que se encarga de triturar aquellos terrones de mayor tamaño, más duros y compactos; y un laminador refinador, donde se trituran los últimos módulos que pudieran estar en el interior del material. Bien, ahora, el depósito de la materia prima procesada es donde se deposita el material en silos especiales y techados, donde el material
se homogeneiza definitivamente tanto física como químicamente. Ahora, el proceso de humidificación es donde la arcilla se retira de los hilos y se transporta a un laminador refinador para posteriormente mover a un mezclador humedecedor en el cual se agrega agua para obtener la humedad precisa. Ahora, el proceso de moldeado consiste en pasar la arcilla a través de una boquilla para conseguir la forma del objeto deseado. Este proceso se realiza en caliente, utilizando vapor saturado aproximadamente 130 grados centígrados y a presión reducida. Con ello se obtiene una humedad más uniforme y una masa más compacta. Ahora, en el proceso de secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción, ya que en ella depende en gran parte el buen resultado y calidad del material. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para así poder pasar a la fase de cocción. Ahora, en la fase de cocción, esta es una fase importante, donde se realiza en hornos de túnel hasta 120 metros de longitud, donde la temperatura de cocción oscila entre 900 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados. En el interior del horno, la temperatura varía en forma continua y uniforme. Durante este proceso se produce la sintetización, lo que determina la resistencia del ladrillo. Posteriormente a ello ya se realiza el proceso de almacenaje. Antes del embalaje se procede a la formación de paquetes sobre pilares, lo cual permitirá facilitar su transporte en carretillas. El embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o metal, con la finalidad de poder ser depositados en lugares de almacenamiento y facilitar su transporte, para luego ya ser distribuidos en diferentes tiendas o lugares de almacén. Hablaremos sobre el proceso de fabricación de las unidades de albañilería con concreto. Estas unidades constructivas que dan forma a casas, departamentos, oficinas, en sí los ladrillos de concreto pasan por un largo proceso de elaboración, hasta de 28 días. Como primera parte de este proceso es el acopio de materiales. Este proceso se recolecta el cemento, aditivos especiales y agua, entre otros insumos, en grandes cantidades y se transporta a la planta productora mediante una maquinaria especializada, a la unidad que se encargará de unirlos. En la mezcladora, en esta fase, la materia prima es introducida en una gran maquinaria que se encargará de conseguir una masa homogénea, densa y fácil de manipular. Posteriormente a ello, en el moldeado, se generará una masa uniforme donde se llevará a las máquinas vibrocompactadoras que trabajarán el producto moldeado y le ayudarán a conseguir una mejor resistencia. Luego, vienen en los cuartos de curado. El producto moldeado pasará a una cámara de curado, una máquina con temperaturas reguladas, donde el ladrillo permanecerá por un alrededor de 16 horas para alcanzar su resistencia y una durabilidad máxima, con lo que se reducirá el riesgo de fisurarse. Ahora, el proceso de cubado. Aquí se seleccionan los mejores ladrillos para que continúen con el resto del proceso. El ladrillo será dispuesto sobre parihuelas de madera apiladas unas encima de otras. Sigue el proceso de reposo. Todas las piezas son transportadas a un patio de almacenamiento. Los bloques y ladrillos permanecerán en espacio por 28 días, mientras que los adoquines lo harán por 7 días. Luego ya estarán listos para ser distribuidos al mercado. Finalmente, siempre tenemos que hablar de las exigencias técnicas de cada producto. En este caso voy a hablar de las exigencias técnicas del ladrillo de concreto de Unicon, según su ficha técnica establecida en su página web. Comencemos con sus usos, que principalmente son muros portantes de albañilería confinada, seguido de muros de albañilería ariostrada, como tabiques, cercos y parapetos. Bueno, algunas de las ventajas son la uniformidad dimensional y menor o nulo alabeo, seguido de absorción dentro de los límites normativos que no requieren saturación previa para controlar alta succión. Después, el menor porcentaje de mermas y desperdicios por manipuleo debido a la dureza del material
y una alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico. Finalmente, menor consumo de mortero de asentado. Las dimensiones son dadas por la empresa, que de ancho tienen 13 centímetros, de alto 9 centímetros y de largo 22 centímetros, con un peso de 4.5 kilogramos cada unidad. La siguiente empresa es Pirámide, que nos enfocamos en los ladrillos de arcilla King con 18 huecos. Este tiene un uso para muros portantes exclusivamente, y como materia prima obviamente tiene la mezcla de arcillas y bueno. Seguido de las propiedades físicas, podemos explicar que un peso mínimo a máximo es de 2.610 kilogramos a 2.800 kilogramos. Las dimensiones de largo se pueden encontrar en 23 centímetros, de ancho 12.5 y de alto 9 centímetros. Algunas propiedades mecánicas, como la resistencia a la compresión, que es mayor a 130 kilogramos por centímetro cuadrado. Todo se cumple con los requisitos normados. Primero, la norma técnica peruana 3996.613, la otra norma técnica peruana 331.017 y finalmente el requisito nacional de edificaciones 070. Gracias. Ya, como conclusiones, tenemos en la parte económica que el ladrillo hecho de arcilla es mucho más económico que el hecho de concreto. Y en lo estructural se recomienda utilizar el de concreto, ya que da una mejor estructura para las construcciones, ya que el de arcilla solo resiste hasta 5 pisos y el de concreto para todo tipo de edificaciones. Con la recomendación que en ambos se puede construir eficazmente en Lima, solo que se tiene que tener una muy buena planificación con arquitectos o ingenieros. Gracias.